Buenas tardes, buenas noches. La Comisión de Familia del Colegio de Abogados se siente muy honrada con su presencia en esta noche a fin de participar en el cineforo sobre la película Kramer versus Kramer. Algunos preguntarán por qué se escogió esta película con más de 36 años de exhibición para comentar sobre un tema actual como es el ejercicio de la paternidad responsable, entendida no solo como la participación en la vida económica de los hijos, sino como una participación activa a nivel afectivo, emocional, de ejercicio pleno de guarda, crianza, educación, de compartir experiencias, vivencias y de transmisión de valores y tradiciones. Y no solo un proveedor que deje en manos de la madre todas las responsabilidades cotidianas, satisfecho por aportar dinero para los gastos. Se escogió porque justamente esta película marca la proyección a la sociedad del verdadero papel que debe desempeñar el padre en la vida de sus hijos, más allá de concepciones culturales que hasta entonces consideraban que la única obligada era la madre, preparada normalmente en el seno de la familia para asumir tan importante papel. Se escogió porque esa película, por su contenido, sigue vigente, porque demuestra cómo el padre tiene capacidad y fuerza para asumir como corresponde su rol ante el reto que se le presenta sin esperarlo, y sobre todo porque cada día más la sociedad ve con naturalidad el desempeño del rol paterno en toda su extensión y es más, lo exige, de lo cual las leyes han hecho eco. Hoy el padre exige ante los tribunales cada día con más frecuencia el derecho de sus hijos de que cuenten con una figura paterna presente en todos los ámbitos de la vida de su prole, más allá de compartir unas horas en un régimen de relación interfamiliar, y lucha por romper el esquema cultural y judicial de que solo la madre tiene capacidad para ello. La película marca también el inicio de la lucha por romper el sesgo de género en la tramitación judicial, tema también actual. Finalmente, este film nos deja una reflexión importante al llegar a los padres a la decisión de anteponer sus sentimientos al bienestar de su hijo, lo que es un mensaje de esperanza y ternura en un mundo que tiende a ser egoísta y competidor. Contaremos con la participación de don Jürgen Ureña, crítico de cine, la máster en Psicología Forense, doña Olga Marta González, y con el licenciado Mauricio Calderón, abogado y padre de familia, convencido de su responsabilidad en la crianza de sus hijos, en su experiencia de padre soltero y divorciado. Todos nos aportarán para que esta noche tengamos una nueva y enriquecedora vivencia del derecho de familia a través del cine. Ternura. Tenemos para los comentarios a tres profesionales. En primer lugar va a intervenir don Jürgen Ureña Arroyo, crítico de cine. Don Jürgen Ureña es cineasta costarricense con una maestría en documental creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus cortometrajes han participado en los festivales de cine de Cannes, Trieste, La Habana, Clermont-Ferrand, Washington y Cartagena, entre otros. En octubre de 2010, el Espacio de Artes Kino Palais de Buenos Aires proyectó una breve retrospectiva con algunos de esos cortometrajes. En noviembre de 2014, su primer largometraje, Muñecas Rusas, recibió el premio al mejor director en el Festival Ícaro de Cine Centroamericano. Cuenta con una experiencia de alrededor de 15 años como forista en diversos espacios dedicados a la proyección cinematográfica. Ha trabajado como director de programación del Canal 13 del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural. Durante 4 años se desempeñó como curador de fotografía y audiovisuales en la Fundación de Arte Contemporáneo Teorética y colabora como asesor del Departamento de Artes Visuales del Centro Cultural Español en Costa Rica. Ha impartido talleres sobre teoría y práctica del audiovisual en diversos países y ha participado como conferencista en eventos internacionales como la primera Bienal de las Américas, Denver, julio de 2010, o el Encuentro de Críticos e Investigadores Face Contact de Foto España, Montevideo, octubre de 2010. Ha impartido charlas sobre cine centroamericana en la Fundación Levenson de Buenos Aires, agosto de 2014, y en la Cinemateca Bolivia en La Paz, junio de 2012. Actualmente escribe artículos sobre cine en diversas revistas y suplementos culturales,
imparte lecciones en la Escuela de Cine y Televisión y en la Escuela de Fotografía de la Universidad Veritas y trabaja en la postproducción de su segundo largometraje. Una persona altamente calificada. Sí, bueno, muchas gracias. Primero quisiera agradecerle a Yolanda por invitarme a estar acá. Y bueno, yo quisiera ser en realidad muy breve con mi intervención porque me gustaría pensar que más adelante podemos tener un diálogo, podemos tener un intercambio de ideas. Así que no quisiera tomar demasiado tiempo, además pensando en las otras personas que también están en la mesa principal. Me parece que tal vez lo más importante que podríamos hacer en este momento, en esta primera intervención de mi parte, es producir una especie como de marco de referencia de la película, es decir, contextualizar un poco el medio en el que surge la película, el momento histórico y las coordenadas, digamos, estéticas que dan lugar a Kramer versus Kramer, ¿no? Hay una, digamos, etiqueta que en este momento es un poquito, se escapa un poco porque se ha utilizado demasiado, que es la de cine independiente, en el caso del cine de Estados Unidos, y sin embargo es una etiqueta importante para entender y para referirse a esta película. A partir de la década de los 50, el cine estadounidense comienza a experimentar una modificación muy importante en su estructura de producción, es decir, las películas que hasta ese momento se han producido desde los grandes estudios, comienzan a producirse desde una cierta independencia económica y esto se va a convertir en un fenómeno muchísimo más importante en los 60s, cuando aparezcan formatos de producción cinematográfica mucho más livianos, como lo que se conoce como cine de 16 milímetros. Y en los 60 surge una figura muy importante que se llama John Cassavetes, que es un director, actor que viene de Broadway y que hace un cine doméstico en el mejor sentido del término, que comienza a filmar películas con una serie de amigos y con su esposa, Gina Rowlands, que es actriz, y comienza a hacer del universo de lo doméstico un universo cinematográfico. Estas películas no tienen inicialmente distribución en salas comerciales, se pasan en circuitos alternativos de distribución, pero poco a poco van a ir haciéndose un lugar y van a ser una influencia muy importante en el cine de los 70s, al punto de que muchas distribuidoras y productoras cinematográficas importantes en Estados Unidos van a comenzar a cambiar un poco la lógica de producción y van a comenzar a producir películas que se refieren o que lanzan, digamos, una mirada al universo de lo doméstico. Y en ese contexto es en el que surge una película como Kramer versus Kramer, ¿no? Una película que muestra una serie de tensiones en el seno familiar, algo que incluso está de alguna manera sugerido en ese título, en el que se habla de un enfrentamiento de dos personajes de manera ambigua, de forma tal que uno podría pensar inicialmente que se trata de ese primer conflicto que vemos entre padre e hijo, en esa dificultad para lidiar con lo cotidiano. Más adelante incluso la película tiene una especie de segunda parte, cuando esta madre reaparece de manera muy clara en la vida de estos dos personajes que han comenzado a funcionar de mejor manera como familia, o como entendemos convencionalmente el funcionamiento de la familia. Y ahí vemos un enfrentamiento entre otros dos Kramer, ¿no? El señor y la señora Kramer. Y finalmente ese título convenientemente ambiguo nos hace pensar que de alguna manera también tenemos un enfrentamiento relacionado con el protagonista y con su doble dimensión, con él y consigo mismo, ¿no? Con su doble dimensión familiar y profesional, por otro lado, que es algo que está en juego permanentemente, ¿no? Así que el título de la película es muy revelador de las tensiones que la van a hacer posible, y un poco también nos muestra, a partir de ese juego dicotómico, lo que hace la película también de manera muy importante, que se comienza
a plantear estructuras que son fragmentadas, en este caso una película que claramente tiene una decisión hacia la mitad, ¿no? Hacia la mitad del relato, que comienza a jugar con los híbridos de géneros, una cosa que va a ser muy importante a partir del cine de los 80s. Así que tenemos una primera parte de la película que se comporta un poco como un melodrama familiar, y eso es más o menos evidente. Y hay un momento en el que se convierte en una película de juicios, ¿no? Que es una especie de subgénero también muy importante en el cine estadounidense, al menos desde los 40, desde la década de los 40. Entonces también en este Kramer versus Kramer, lo que se puede percibir, tal vez haciendo un análisis ya un poquito más en profundidad, es una estructura dicotómica que también plantea la película. También existe un enfrentamiento entre dos formas tradicionales de entender el cine o dos géneros cinematográficos tradicionales, ¿no? Yo creo que esto permite, como decía yo al principio, producir un marco de referencia para la conversación. Por supuesto, podríamos hablar de muchísimas cosas más. Hay un fuera de campo que me parece muy interesante, que lo produce el hecho de que esta mujer esté tan ausente dentro del relato, ¿no? Y creo que también mis compañeros de mesa podrían referirse a eso desde otros lugares, pero desde lo cinematográfico es muy interesante cómo la ausencia de esa mujer produce un fuera de campo muy activo y muy fuerte, ¿no? Produce una gran dinámica en términos de la relación entre el espectador y la película. ¿Qué pasa con esa mujer durante el tiempo en el que no la vemos? ¿Por qué llega en ese momento? Etcétera, etcétera. Hay una historia que se alimenta no solo por lo que vemos de la relación de ese padre y ese hijo, sino por lo que no vemos de esa madre durante el tiempo en el que está ausente. Como decía, estos son apenas algunos primeros apuntes que me gustaría proponer para una conversación un poquito más adelante. Cedo la palabra, muchísimas gracias. Bueno, a continuación va a exponer su punto de vista a doña Olga Marta González Villalobos, psicóloga, máster en psicología forense, jubilada del Poder Judicial desde enero de 2013, donde inicialmente se desempeñó en el Departamento de Personal, Selección de Personal, y por cerca de 16 años en el Departamento de Trabajo Social y Psicología como perito forense en materia de familia en el Juzgado Primero de Familia San José. Actualmente, desde su apertura en el 2007, es profesora del curso Sociología y Psicología de la Familia en la Maestría en Administración de Justicia, Enfoque Sociojurídico, Énfasis Relaciones Familiares de la Universidad Nacional. También ha sido profesora en la Universidad de Iberoamérica Unida de Costa Rica, en la Maestría de Psicología Forense, así como en la Maestría de Derecho de Familia en la Universidad Capital General Barrios San Miguel San Salvador. Doña Olga es integrante de la Comisión de Familia del Colegio de Abogados desde hace alrededor de 3 años. Con usted, doña Olga. Bueno, buenas tardes. Yo también quiero agradecer a la Comisión de Familia que me haya invitado a conversar esta tarde alrededor de esta película que nos permite a nosotros, me parece a mí, analizar muchos temas vigentes para el derecho de familia. Yo también voy a hacer una contextualización histórico-social un poquito distinta de la que hace don Jürgen de esta película, porque me parece que es importante tomarlo en cuenta. El contexto histórico-social de esta época, entre otras, en los países occidentales, entre otras cosas, se caracteriza por una revisión de los roles femeninos y masculinos convencionales, ¿verdad? Estamos en esta época en que la película surge y se estrena, está en ebullición ese cuestionamiento. ¿Qué es lo que se espera de los roles femeninos y masculinos? Las tareas y las conductas atribuidas a los hombres y a las mujeres, a las madres y a los padres, comienzan a cuestionarse, especialmente en la década de los 70 y los 80, a partir de los planteamientos de grupos femeninos, de los grupos de mujeres en este sentido. Se cuestiona la lógica y la naturalización del rol doméstico asignado, de subordinación y de cuidado de otros para las mujeres. Y en la década de los 80 cobra mayor relevancia el cuestionamiento del rol proveedor masculino, en asocio a la incorporación de las mujeres al trabajo extradoméstico. Empiezan a plantearse
y a surgir nuevas formas de feminidad y de masculinidad, de maternidad y de paternidad, aún hoy en evolución y en investigación. Quiere decir que esta película, que tiene 36 años, nos muestra una ventana donde podemos ver aquellos cuestionamientos iniciales, o sea, evidencias de esos cuestionamientos iniciales, que 36 años después, como sabemos todos nosotros que trabajamos en el derecho de familia, han evolucionado. Y entonces aquello que era una mirada al futuro es hoy una realidad. Y me parece que es importante tomar en consideración esto porque nos permite un marco mayor para comprender todo ese juego de sentimientos y de emociones que nos despierta la película. Así la película retrata, para mí, varios temas vigentes en la sociedad occidental actual, de la que no se escapa Costa Rica. Algunos de esos temas vigentes, porque creo que podríamos sacar más, son la temporalidad de las relaciones de pareja. Y ese es un aspecto que se toca tangencialmente en la película y de la que yo voy a hablar poco. Pero sí podemos ver en esta película cómo ya se visualizan, ¿verdad? Y cómo tenemos evidencia de rupturas y de divorcios que, si bien no son el común y no son tan, estadísticamente hablando, tan comunes como en la actualidad, pero ya comienzan a visualizarse. También la película nos muestra la afectación, posibles afectaciones de personas menores de edad ante la ruptura de la relación entre sus progenitores y la salida de uno de ellos de la casa. Y finalmente, esta película nos permite el cuestionamiento, nos abre la puerta para que observemos los cuestionamientos de los nuevos roles de género y de las nuevas formas de ejercer la parentalidad. Y es en este aspecto en la que voy a focalizarme un poquito más. Respecto a la afectación de las personas menores de edad, la película nos muestra todo ese sentimiento de confusión, de tristeza, de enojo, ¿verdad?, que sienten los niños, específicamente los preescolares. En este caso nos muestra a los niños preescolares y escolares, que según la investigación de varias personas, ¿verdad?, y de varios grupos de profesionales, hay una tendencia a depositar, a autorresponsabilizarse y a pensar que la salida de uno de los progenitores de la casa está asociada a conductas de ellos, porque no tienen la capacidad todavía para entender este mundo de los adultos, ¿verdad?, y de conflictos. La película también nos muestra otra situación en la que está inmersa las personas menores de edad en los conflictos de los adultos, y es la posibilidad de ser llevado a los estrados judiciales, a participar en procesos judiciales donde muchas veces no es necesario, y lo que ocurre más bien es un proceso de revictimización. Y enfocándonos en las nuevas parentalidades, y específicamente en el rol del padre, que es lo que nos convoca esta tarde, voy a mencionar algunos aspectos que creo que la película nos permite ver. Analiza la situación de un padre que había asumido el rol masculino tradicional, especialmente de proveedor material de su familia. Un profesional en ascenso, competitivo, exitoso, consumido en el trabajo, que dedica poco tiempo, no escucha las necesidades de su esposa ni de su hijo, aunque los ama, y que se ve abrumado ante la decisión, la salida del hogar de su esposa de manera abrupta, en asocio a la insatisfacción conyugal que ella tiene, al sentimiento de incapacidad para asumir de forma adecuada el rol materno, tal cual se nos ha propagandizado, ¿verdad?, que es el ideal de toda mujer. Dejando bajo su cuidado al niño en común, situación impensada por Ted, especialmente en un momento en que logra ese ascenso profesional por el que había estado luchando tantos meses. Rescata la película, y subrayo yo, que no obstante el inicial desconocimiento y evidente torpeza en el manejo de la casa y las labores de crianza de Ted, él asume la tarea con errores, pero también con responsabilidad y dedicación, observándose cómo poco a poco en la cotidianidad
en el compartir alegrías y tristezas, problemas de salud, problemas de los que tenemos todos los días en las casas, el padre comienza a entender y a asumir las implicaciones del cuidado del niño, del hogar y del mismo, porque como vimos al principio, hasta de él se ocupaba su esposa, cambiando su prioridad, que antes estaba enfocada en el trabajo y ahora la enfoca en el cuidado de su hijo. Lo más importante para mí que nos muestra esta película es la posibilidad real y el proceso de construcción del vínculo afectivo paterno-filial. No es una imposibilidad, los padres no están impedidos por naturaleza para hacerlo, ni las madres son las privilegiadas que la naturaleza les dio todos los elementos posibles para crear los vínculos afectivos. Nos muestra cómo ese vínculo se construye, no se decreta. ¿Cómo es posible lograr esa relación? Sin que tenga puentes ni intermediarios. Lo cual la película nos plantea de una forma maravillosa, pero lamentablemente no corresponde con la tendencia aún vigente de esa participación parcial, tangencial y discontinua del progenitor en la vida cotidiana de sus hijos y sus hijas, lo cual no es suficiente para fortalecer ese vínculo necesario y saludable en la relación paterno-filial. Y esta película nos plantea literalmente la manera en que Ted logra construir y Bill logran construir ese vínculo en ese espacio que les posibilita la salida de la madre del hogar. Y Ted lo dice cuando está en el juicio: hemos construido una vida juntos, nos queremos. Me parece a mí marcando una diferencia con lo que ocurría anteriormente, donde él, por las razones ya señaladas y por ese mandato social, estaba encargado de construir y desarrollarse a nivel profesional. Igualmente, en esta misma línea, Ted reflexiona sobre las características necesarias para ser un buen progenitor y dice que lo necesario es constancia, paciencia, escucha y amor. Y aclara que los hombres también pueden cumplir ese rol, porque los hombres también tienen emociones. Aunque, señalo yo, la sociedad les dé el mandato de no expresar la ternura, esa dificultad para expresar la ternura y sus sentimientos. Igualmente, se observa en la película cómo la forma de ejercer la paternidad en esa época en Estados Unidos era poco común, ¿verdad? Aunque en la actualidad, en ese país y en el nuestro, es menos extraño observar a padres que quieren participar honesta y activamente en la crianza de sus hijos. Cuestiona la idea de que la madre sea el mejor progenitor solo por ser madre, aunque en ese momento el productor olvida que las madres hemos recorrido un largo camino en esa tarea de la procreación y de la crianza de los hijos, no exactamente por elección consciente, sino por encargo social, so pena de la exclusión y la sanción. Asoma la idea muy importante que científicos sociales hemos venido señalando a lo largo de estos 30 años y que se ha venido consolidando mejor, de que la maternidad y la paternidad biológica es un tema y el cumplimiento de la función social de crianza y cuidado es otro. Este último, una construcción con posibilidad de elección. Y las técnicas de planificación familiar lo permiten de una manera más fluida en el tiempo actual. Muestra cómo el proceso de sensibilización de afecto que un ser humano puede desarrollar por otra persona es posible indistintamente de su sexo, y diría yo también que de su género. Porque es posible para cualquier persona desarrollar esa sensibilidad hacia las necesidades de los otros y desarrollar las habilidades para aportar en su proceso de salud y de cuidado. En este caso, la experiencia de un padre con su hijo pequeño. En este sentido, siento que este film nos abre una puerta para la reflexión sobre los estereotipos y roles de género, sobre las secuelas y posibles secuelas de la ruptura entre los progenitores en las personas menores de edad
y otros temas actuales para el ejercicio saludable del derecho de familia. Y en este mismo orden de ideas, no puedo dejar pasar el comentario de las últimas escenas de la película, sobre el proceso judicial y la decisión de Johanna de ceder la custodia de su hijo al padre, que había ganado ante la instancia judicial con argumentos válidos, los cuales me provocan dos lecturas. Una lectura de esa conducta materna me hace pensar en una decisión madura de una persona que en el ejercicio del rol parental y en procura del interés superior de su hijo, en este caso, sacrifica sus deseos y sus afectos personales. Pero una segunda lectura me hace pensar que Johanna reproduce el cumplimiento del mandato social para las mujeres de ser, tal y como lo menciona Soto en su artículo La función familiar de la propiedad, madres sacrificadas que satisfacen las necesidades de los otros por sobre las propias necesidades y desarrollan el sentimiento de culpa por no poder cumplir el deber impuesto, lo cual de alguna manera se refuerza en las posiciones y cuestionamientos de los abogados litigantes durante el juicio, y también por la amiga de Johanna, que comienza a cuestionar, comienza a resaltar el desarrollo de la relación paterno-filial en los últimos 18 meses, pero no recuerda la inversión que hizo Johanna durante los 5,5 primeros años de su hijo. Explico mi segunda idea. Al final de la película es posible pensar que el nuevo marco de conciencia y disposición de ambas figuras parentales para el adecuado cumplimiento del rol de cuidado y crianza en procura del bienestar de su hijo pueda favorecer un ajuste satisfactorio de Bill al lado de su madre, con amplias visitas paternas o, si lo traemos al tiempo actual, con una custodia compartida. Esta conclusión de la película me hace preguntarme si existirá un sesgo de género en este planteamiento. Recordemos que fue hecha hace 36 años. También me hace pensar que el proceso de incorporación de pautas convencionales es muy complejo y su cambio requiere un análisis cotidiano y concienzudo de esas premisas que manejamos a nivel inconsciente, y que para poder quitar el carácter de natural a lo que es construcción social, debemos estar en revisión constante de nuestros pensamientos y nuestras acciones. Muchas gracias. A continuación, vamos a escuchar el criterio del licenciado Mauricio Calderón Zapata, abogado y padre de familia. Él fue asistente legal del Ministerio Público en la Agencia Primera Fiscal de Cartago, asistente legal en el bufete AEDNA, obtuvo su licenciatura en Derecho y el título notario público por la Universidad de Costa Rica en 1998 y ha ejercido hasta la fecha. Tiene licencia de auxiliar de cabina, jefe de cabina de TACA Airlines, auditor instructor de servicio a bordo de TACA Airlines de febrero del 2006 a octubre del 2012, instructor de Centro de Instrucción Técnica TACA Airlines de Avianca Holding, crew leader, gerencia de tripulantes de cabina de TACA desde 2012, representante de la gerencia de tripulantes de cabina ante la Oficina de Seguridad Operacional TACA Airlines de Avianca Holding, asesor técnico, gerencia de tripulantes de cabina TACA Airlines y Avianca Holding, Heart Saver, primeros auxilios, RCPA, IDEA American Heart Association de agosto del 2014, facilitador de talleres motivacionales de filosofía de atención al cliente, TACA Airlines y Avianca Holding. Tenemos a un abogado que anda por los aires muy a menudo. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias a la Comisión de Derecho y Familia aquí de nuestro colegio. Gracias, Yolanda. Fue mi profesora de Derecho y Familia y pues en realidad tenemos una muy linda relación.
y gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar presentes y gracias a Jürgen y a Olga por estar aquí también compartiendo la mesa. Qué difícil ser el último, porque yo creo que ya todos dijeron lo que más o menos yo quería decir. Sin embargo, vieran que estoy aquí porque estoy como padre, que es lo principal, que tal vez es donde resumimos todo lo que era la paternidad responsable, ¿verdad? Pero igualmente estoy como profesional en Derecho y estoy también como usuario del sistema judicial, en el cual, pues como Yolanda al principio lo planteó, soy padre divorciado y pues he tenido que también que plantear ciertos procesos para poder hacer valer mis derechos parentales. La película la vi la primera vez en el año 1991, cuando estaba recibiendo mis primeras clases en la Universidad de Costa Rica y pues había un curso de apreciación de cine. Evidentemente la lectura que le di en ese año a la lectura que le puedo dar ahora es completamente distinta, quizás por la experiencia ya de padre que he tenido. Y porque ya uno se replantea un montón de cosas más, afortunadamente no solamente en los Estados Unidos de América, sino en Costa Rica, pues todo esto ha cambiado mucho y ha cambiado para bien. Pues a nivel legislativo pues hemos visto bastantes cambios y obviamente a la hora de la aplicación de la ley pues los órganos juzgadores pues han hecho muchísimos cambios en pro de los padres de familia. Y por bien de los intereses supremos de los menores. En realidad, pues básicamente para no ser más tedioso esto y que ustedes también puedan intervenir, más o menos la columna vertebral en la que yo pues basé esto. El título como tal, lo que semeja es como guerra. Ya cuando uno ve versus, es como que venga usted y venga el otro, okay. Y pues en realidad aquí no estamos para un asunto, o sea, de plantear una guerra de géneros, y de verdad veo que hay muchas mujeres y más bien gracias a ustedes mujeres y gracias a las que son madres, porque increíble, o sea, ustedes vienen ya con un gen, con un chip, o sea, de todo lo que ustedes hacen y que uno como hombre pues se tiene que aprender a hacer. Quiero que uno como padre, y es parte yo creo que también de la paternidad responsable, es enseñar a sus hijos pues a hacer todos los roles, que es esa clasificación, o sea, machista de género que la sociedad pues nos impone, pues que en los hijos lo podamos ir superando. Yo por ejemplo le doy gracias a mi madre, la tengo viva todavía, o sea que mi madre me enseñó a hacer de todo y que a estas alturas del partido pues siempre igualmente me está enseñando, o sea, y que ahora que estoy en esa situación pues he podido también asumir el rol que machistamente la sociedad pues se le da de que solamente la mujer puede hacer ciertas cosas como madre, y pues no. Yo creo que los padres, los que somos pues varones y nos dieron esa oportunidad de hacerlo, pues yo creo que tenemos también toda la posibilidad de realizar pues una función de paternidad responsable, ¿okay? El otro punto que quería tocar y que ya tal vez la licenciada González pues lo expuso muy lindo y muy pleno, es el asunto de la lucha contra estereotipos sociales de género. Pues eso ya Costa Rica yo creo que no está en pañales, o sea, hemos avanzado bastante. Los órganos juzgadores y no solamente los jueces sino también pues los representantes ante juicios, pues yo creo que ya vamos también como en esa perspectiva, ¿verdad? A ir cambiando ese esquema tan rígido que había antes, que vemos que por ejemplo una película del año 1979 pues en muchos países todavía es aplicable, ¿verdad? Esos esquemas pues tan anticuados. Y por último, yo creo que aquí es una de las cosas más importantes, y ya que estamos en esta sede, importante es una llamada de atención no solamente a los órganos juzgadores, a lo que es la judicatura, sino también a los abogados representantes, de siempre tener como fin último el interés supremo del menor.
porque en realidad yo creo que cuando nosotros revictimizamos, que de hecho la licenciada González, esa palabra, o sea, es muy importante, revictimizar procesos cuando los pudimos haber evitado. Y yo creo que una de las cosas más importantes es la conciliación, que nosotros de verdad, la tenemos, podríamos sacarle muchísimo más provecho, y que a veces por un asunto, o sea, de egoísmos entre los padres y todo, o sea, pues dejamos todo como que no quiero conciliar, me voy para juicio, y pues allá una persona que no sabe nada del proceso, pues entonces es la que tiene que tomar la decisión por nosotros. Y en realidad yo creo que es una de las cosas que aquí en Costa Rica, pues la resolución alterna de conflictos, pues ya gracias a Dios va tomando más preponderancia, y que teniendo nosotros la oportunidad, pues entonces tenemos que aprovecharla. Sin embargo, lo último que tal vez, o sea, y es el temor, yo creo que tal vez de nosotros todos los padres. Yo cuando vi esta película no la limité únicamente a derivarla de un asunto de divorcio. Yo la veo, por ejemplo, o sea, en el caso de un divorcio o una separación, en el caso, por ejemplo, de la muerte de la progenitora, o por ejemplo, o sea, de traslado de la progenitora por una oportunidad mejor de trabajo o de estudio, que eso nunca se escapa, ¿verdad? No lo podemos limitar únicamente, o sea, a verlo, o sea, por la película, eso es lo que nos plantea, un divorcio, una separación, pero veamos también el espectro, o sea, que la mujer también tiene derecho, ¿verdad?, a desarrollarse en sus campos, y pues que ya ahora ya vemos, hay mujeres que sé yo, se le da una beca en el exterior y tiene que acudir a esto, a que el padre es el que va entonces a tomar una función más preponderante en lo que es la custodia de los niños. Entonces, pues en realidad más o menos esa es como mi intervención. La película es impresionante. Ahí cuando empecé más o menos a ver, es una novela de un autor que se llama Avery Corman, y es del año 1979. Es algo bastante viejita, pero que es un tema que todavía está aquí en Funcia. Gracias, doña Yolanda, y gracias a ustedes por permitirme este ratito de compartir con ustedes. Que tengan feliz noche. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a abrir un espacio de conversación con los tres exponentes, a ver quién tiene interés en compartir alguna experiencia o en hacerle alguna pregunta a los señores de la mesa. Sí. Ahí le traen ya el micrófono. Muy bien, buenas noches. Bueno, primero que todo agradecerle al colegio por esta bonita oportunidad, muy apropiada ahora que viene también el Día del Padre. Entonces, pues, un agradecimiento a todos también por su presencia y su colaboración. Bueno, yo también soy colega, soy abogado, yo trabajo mucho también en el caso de familia. Mi pregunta es relativamente subjetiva, y más que todo dirigida tal vez a los dos colegas que integran aquí el panel, aunque por supuesto agradecemos todas las opiniones. Bueno, dada la exposición, viendo también las diferencias que tiene tal vez el proceso en Estados Unidos, un típico proceso ahí de custodia, con un poquillo de visitas también en Estados Unidos, pero concentrándonos tal vez en los argumentos y en el estudio que se dio de los dos, del padre y la madre. Tal vez como les hago esta pregunta tal vez un poquillo específica, más allá de la empatía que la película nos genera con el padre, que es el protagonista, si ustedes comparten la decisión del juez, si, digamos, se dijeron los recursos económicos de las dos partes, la vida privada, se analizó la vida privada y laboral de las dos partes, y bueno, mi consulta es esa: si ustedes hubieran sido el juez en ese caso, ¿cómo hubieran fallado? Si como falló él o si consideran que debió haber fallado de otra forma. Muy amables. Mauricio. Bueno, en mi caso, fíjense que cuando yo vi la película nuevamente y vi poniéndome los zapatos del papá, pues yo dije, qué atroz, porque no era pensar en mí como padre, sino pensar en el niño. Y lo que decía Olga, la revictimización, o sea, que podía tener
esa personita que está creciendo, o sea, de volver a pasar por lo mismo que ya había pasado. Ya el niño como tal ya había sufrido bastante y estaba más estable de como quedó cuando la madre se fue. Pues obviamente a la hora del juez, o sea, cambiar las reglas del juego y volverle la custodia a la madre, pues entonces hasta el mismo niño, hay una parte en la que a mí casi las lágrimas se me salieron, o sea, en que él decía, o sea, como que él no quería volver a pasar por eso. Ya en el fondo el niño ya iba como indispuesto de que volviera a suceder, porque tenía el temor de que su madre lo volviera a hacer. Y de hecho en el juicio él eso es lo que él le dice a la ex esposa, o sea, no lo vuelvas a hacer, porque esa es la revictimización que el niño iba a tener. En realidad, pues yo creo que la carga jurídica en la película como tal vez para la época, como dice Jürgen, podría haber sido, o sea, bastante importante. Tal vez ya en este momento ya no se le da tanta validez y el camino que se le hubiera dado sería diferente. Yo como juez creo que no hubiera actuado, o sea, y no hubiera decidido como decidieron en la película, en realidad. Pero son muchos los factores que hay que sopesar, ¿verdad? O sea, habían criterios ahí ya psicológicos y todo, o sea, que en realidad pues no se trajeron al proceso como tal y que eran importantes, porque había que entender en el momento la mujer por qué se fue, porque huyó, porque había problemas a nivel de pareja y todo, pero no pensó que las consecuencias que eso iba a traer. Y tal vez doña Olga no sería juez, pero tal vez sería importante oír su criterio como psicóloga también, desde el punto de vista de la conveniencia del menor, que hubiera sido lo más oportuno que el juez pudiera resolver. Bueno, salado los jueces que tienen que resolver. Yo por eso soy psicóloga. Pero creo que es que habría que ubicarnos en el 1979 y 2015. Creo que en este caso hay un elemento que yo quiero rescatar, y es que lo que los niños y las niñas quieren no siempre es su interés superior, ¿verdad? Y creo que ese es un elemento a considerar en este caso. El niño, claro, el niño había vivido 18 meses en exclusiva con su papá y había visto 2 veces a la mamá. El niño tiene 7 años. Probablemente su capacidad cognitiva no le va a permitir hacer una proyección apegada a la realidad de lo que puede ocurrir. Solo sabe lo que ya vivió. El niño también tiene 5 años y medio de experiencia con la madre, donde ella fue estable y atendió por lo que dice la película, y lo niega el padre, dice la madre y no lo niega el padre. Por 5 años y medio ella asumió en exclusiva esa guardacrianza, aunque estuviera con el marido en la casa, porque él estaba ocupado en otras labores, que eran la demanda de la sociedad para el hombre, en aquel momento histórico, ¿verdad? En aquel momento histórico, incluso los psicólogos y las psicólogas, John Bowlby, que lo dijo un poco antes, en 1950, todavía él mantenía la idea en un informe que hizo para las Naciones Unidas, de que la presencia del padre era necesaria a partir de los 18 meses, con la famosa propuesta de la teoría del apego, que luego, con el pasar de los años, dice que no es cierto, que no es lo único, que el niño necesita una figura de protección y de cuidado, que no necesariamente tiene que ser la madre, que pueden ser unas figuras sustitutas, porque no podría ser el padre. Sin embargo, ubicándonos en 1979, a mí me parece que el juez tuvo una posición, ¿cómo podríamos decirle?, de una visión a futuro, sí, visionaria, porque realmente ella da argumentos que él no desmiente, que Ted no desmiente, prácticamente de un abandono dentro del hogar, ¿verdad? De un sentimiento de ser objeto, de ser un objeto de cuidado de todos los demás y de no tener la posibilidad de desarrollo como ser humano, ¿verdad? De no tener un espacio de creatividad, de no tener un espacio de higiene mental, digámoslo así. Esa es mi traducción, esa palabra no existió nunca en la película. Pero creo que sí, que la decisión de la autoridad judicial en este caso es complicada,
Pero yo tomaría en consideración algo, no solamente porque el chiquito lloró y nos hizo llorar a todos cuando vimos la película, y porque vimos a un papá que no estamos acostumbrados a que se involucre afectivamente y a que llore y a que corra con el chiquito por las calles, porque eso generalmente lo hace la mamá, ¿verdad? Y a que vaya a la escuela y que le soplen la presentación de teatro. Y todas esas cosas tan maravillosas que produce la parentalidad en papá y en mamá, si ambos participan activamente. Y todo ese enriquecimiento personal de la convivencia. Entonces, yo creo que hay que ubicar históricamente la película. Pero creo que tenemos que recordar que el concepto de interés superior de la persona menor de edad es un concepto como abstracto, ¿verdad? Es como muy fregado porque los que administran justicia tienen que analizar todo el paquete para saber por dónde se inclina el interés superior. ¿Verdad? Hay que analizar todo. Y creo que los abogados litigantes, aunque remacho, ¿verdad? Reafirmo, subrayo, me parece que tienen unos argumentos, las dos partes, totalmente cargadas de estereotipos de género, ¿verdad? Nuevamente pensemos en el año. Creo que hacen un análisis para ver desde lo que ellos creen que es válido en ese momento para sopesar. Y sí, me llama la atención la decisión de la autoridad judicial y creo que es porque valora que el niño tiene 7 años, no tiene año y 8 meses, ¿verdad? Entonces, cuando analizamos la historia de esa persona menor de edad en la relación con las figuras parentales, no podemos olvidar los primeros 5 años y medio que le dieron ese cuerpito y esa salud y esa capacidad de expresar todo lo que vimos en la película. Pero de todas formas es una película, ¿verdad? Es una película que se parece mucho a cosas que pasan en la vida real, pero pensemos una cosa. Nosotros realmente, ustedes que administran justicia, y ustedes que litigan, y nosotros, y yo que escuché a padres y madres en los procesos judiciales, ¿ustedes han escuchado en la vida real qué porcentaje de casos de la vida real hemos escuchado donde un papá o una mamá tiene esa capacidad racional para separar el dolor que le causa la ruptura, el dolor que le causa la partida de la esposa o del esposo y poder manejar con los hijos ese discurso tan objetivo? O sea, eso es el ideal. Es como quien dice la cartita que le pedimos al niño Dios, pero no siempre es lo que nos trae, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como hemos hablado en otros espacios de reflexión, la ruptura de una relación de pareja, por divorcio, por unión de hecho, por lo que sea, es una etapa de crisis, implica un proceso de duelo muy socavo, si me permiten la expresión. O sea, incluso cuando ya no hay afecto entre las partes, pero es ponerle fin a un espacio a una forma de vida, a una estructura que tuvimos por determinada cantidad de años. Y es doloroso para quien toma la decisión de la partida, es doloroso para el que no está de acuerdo o para la que no está de acuerdo. Es doloroso para las personas menores de edad, niños, preescolares y adolescentes. ¿Por qué? Porque es no entender qué está pasando, es vivenciar, es decirle a Dios aquello que ya pasó y es ver a ver qué sigue. Y eso nos causa angustia. Entonces, me parece a mí que en la vida real nosotros encontramos personas muy bien intencionadas, personas que a veces han logrado una ruptura bastante racional y personas que son las que llegan a los procesos judiciales que no siempre, porque si no, no estarían en la corte, ¿verdad?, que no han logrado hacer esa ruptura saludable. Porque las rupturas, aunque sean dolorosas, también son, en muchas ocasiones, una orientación hacia la salud cuando la relación es dañina, ¿verdad? O cuando, en concordancia con el derecho, que no sé cómo se llama exactamente la ideología, pero sí que en concordancia con la posmodernidad busca la satisfacción de todas las personas que conforman el núcleo familiar, ¿verdad? Le da ese derecho para seguir adelante. Bueno, como ustedes ya se habrán dado cuenta, muchos desde antes yo hablo mucho. Entonces, ese es el aporte que yo puedo hacer. Creo que es un aporte. Ustedes, los que administran justicia, tienen que tomar muchos elementos más. Pero yo sí quiero recalcar esto. Claro que en la medida de lo posible, ojalá que las decisiones de los progenitores
y de las autoridades judiciales estén orientadas y satisfagan las inquietudes de las personas menores de edad. Pero no siempre lo que los chiquitos dicen que quieren es lo que mejor les funciona. Y el ejemplo típico es: el chiquito no quiere ponerse la inyección, la vacuna, pero bueno, habrá que ponérsela. El niño a lo mejor no quiere ir un día compartir con el papá o con la mamá, y a lo mejor es conveniente que lo haga, ¿verdad? Y a lo mejor vamos a tener que actuar, y ese es el ideal, como actuó Ted en la película, utilizando argumentos que no pongan en contraposición al niño con ninguno de sus progenitores, sino utilizando argumentos racionales, ¿verdad? Que los niños y las niñas puedan comprender dependiendo de la edad que tengan. Gracias. Don Yuri. Gracias, sí. Bueno, hace un ratito que doña Olga dijo, sí, es una película, no se preocupen, me sentí como invitado a hablar. Muy bien. Es solo una película. No, yo quisiera aportar, por supuesto, no desde el derecho, sino creo que algo de lo que se ha dicho acá, o de lo que se ha de alguna forma sugerido, es que la película puede revelar un cierto estado de las cosas de una época determinada, ¿no? Y yo creo que definitivamente es así, es decir, la película se puede, cualquier película, cualquier texto en general, se puede entender como un documento sobre una época determinada, sobre la forma en la que los habitantes de esa época se veían a sí mismos y cómo entendían sus relaciones, ¿no? Cuáles eran los mecanismos que de alguna manera conformaban esa sociedad. Si uno considera, por ejemplo, que esta película gana el premio Oscar a la mejor película de ese año, y si tomamos en cuenta que es un premio que no representa ningún tipo de garantía en términos estéticos, pero sí nos dice muchas cosas en términos ideológicos, es decir, sí, a ver, uno a veces imagina a los miembros de la Academia estadounidense como los 7 sabios de la antigua Grecia, ¿no? Como esos señores que están ahí imaginando las películas. Y no es así. Los miembros de la Academia estadounidense no solo son muchos, sino si uno se da cuenta de que Tom Cruise es uno de los miembros de la Academia estadounidense, ya sabe más o menos que está hablando como del estadounidense medio en términos ideológicos, ¿no? Para decir una cosa muy, muy concreta y para explicar lo que quiero explicar, que es un premio como el Oscar. No revela para nada los valores estéticos de una película. En general, podríamos decir que se trata más bien de películas conservadoras en alguna medida en ese sentido. Por ejemplo, ese mismo año participaba por el premio a Mejor Película Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, y bueno, evidentemente es una película que el paso del tiempo ha mostrado como una obra muy importante en términos estéticos, pero esta película y el hecho de que un grupo de personas la considerara como la mejor película del momento, nos dice que coincidía con la forma de entender estas relaciones, ¿no? Que lo que se entendía como válido o como importante o como necesario incluso en esa sociedad de finales de la década de los 70, en esa sociedad estadounidense, coincidía en buena medida con lo que está planteando ideológicamente la película. Es solo un apunte porque creo que puede ser importante a la hora de dimensionar la conversación. Yolanda, ¿me permite retractarme algo? En realidad, lo que es cierto. De hecho, yo pienso que el valor de esta película es que retrata el momento histórico. Pero a lo que me refería es a que cuando la imagen de ese manejo tan... Perdón, era una broma, no tiene que retractarse. No, porque lo que creo es que no, porque pienso que es un aporte interesante, muy importante. Y yo en realidad soy un amante del cine, ¿verdad? Y me parece que es un vehículo fundamental en el proceso de aprendizaje. Creo que tengo que aclarar. O sea, lo que yo digo es que ese retrato que nos dan del padre, donde manifiesta y se comunica con su hijo de esa forma tan objetiva, ¿verdad? Tan imparcial, es maravilloso y ese es el ideal. Pero, lamentablemente, no es lo que vemos, por lo menos en aquellos casos que llegan a las instancias judiciales, ¿verdad? Donde la magnitud del conflicto, eso que dije del divorcio y todo lo que está acompañándolo,
todas las emociones revueltas y los dolores y todo eso, ¿verdad? A veces obnubilizan o impiden a las partes, a los exesposos y a las exesposas poder referirse a la otra y al otro sin esa carga emocional que están llevando, ¿verdad? Buenas noches. Quisiera como enfocarme sobre todo en el rol de los abogados de cada una de las partes, ¿no? Sinceramente aterrador. O sea, nunca hicieron un afán de defensa de su caso, sino que era destruir al contrario, ¿sí? Divide y reinarás, ¿no? Y me llama muchísimo la atención cómo me cuestiona, ¿no? ¿Cuál es la ética de un profesional en derecho? ¿A qué está jugando? Perdónenme lo prosaico del término, pero para que el cliente sea quien diga, prefiramos, cuidemos al niño, nunca, ni el juez, ni ninguno de los abogados se refirió a ni siquiera al interés del niño, sino hay que cuidarlo a él, hay que protegerlo, ¿no? Sino que lo importante era ganar a toda costa. Yo tengo que destruir a esa mujer, hacerla ver como una loca, como tiene 33 novios, ¿sí? Hay que desacreditarla porque lo importante es que yo gane este juicio porque son $15,000, ¿no? Y lo mismo con el señor, lo dejó caer, le faltó sacar la escena de que el chiquito se encontró con la amiga desnuda en la casa, o sea, no sé por qué no sacaron eso, que hubiera sido un hit en el juicio. Entonces, me cuestiona profundamente la ética de los abogados, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Ganando juicios? ¿O estamos realmente con una conciencia de lo que implica el derecho de familia? ¿Estamos defendiendo una familia o a una persona menor de edad por lo menos? ¿O estamos ganando ingresos, prestigio? Y lo mejor, digamos, dentro del contenido del comentario que estoy haciendo es que no sirvió de nada, ¿no? O sea, en términos de la película, tanta discusión, tanta plata, y tanto debate, tanto juicio, y al fin y al cabo 2 personas pudieron llegar a un acuerdo, un poco traído del jalado del pelo y como un poquito amañado, como raro, pero bueno, digamos que lo que logra desde el punto de vista visual es la lágrima del público y conmover a las personas, pero mi pregunta y mi cuestionamiento es: ¿qué estamos haciendo los abogados? ¿Cuál es la ética profesional? ¿Qué estamos poniendo por encima? ¿Un interés de la familia, de la persona, o lo importante es ganar, sea lo que sea? Mi comentario. Sí. Difiero el argumento de la colega. A mí lo que me parece es que de ahí, como litigantes, vamos a defender los intereses de nuestro cliente, porque nos ponemos a favor de uno o a favor de otro. En cuanto a esta película, a mí me hace pensar que es Estados Unidos, que es el common law, que tiene mucha plata, porque ahí no pelean por el dinero, sino sus sentimientos. Y estos es un chiquito, un hombrecito, qué difícil, ¿verdad?, para él verse despojado de un apoyo como es el de su madre. Yo sí lamento que esta madre no tuviera un mayor apoyo, que es lo que uno busca, un recurso, ¿verdad? ¿Dónde están los abuelos? Que esta mujer no buscara a su madre, a una hermana, a alguien que lo apoyara, que le ayudara, porque es difícil, pero gracias a esos apoyos pueden salir avantes. Tuvo que experimentar ella solita, tuvo que separarse de ahí a costa de un niño que tiene que haber sufrido, ¿verdad? Yo lo veo que tal vez en nuestro medio es más difícil
el haber resuelto el caso como se hizo ahí, pero sí veo que es completamente otra cosa, ¿verdad? Una cosa que sí me gusta mucho y me llama mucho la atención es que este padre nunca habló mal de la madre, que eso es lo que siempre nos pasa, ¿verdad? Que uno se achaca al otro, le incrimina tantísimo, entonces ahí es donde viene el pleito mayor. Pero si él ya reconoce que es el padre de sus hijos, ¿verdad? Que sea como sea, es una buena persona, y lo mismo de la madre, yo creo que es más fácil la solución. Y casi siempre se necesita, digamos, de los colegas, pienso yo, una capacitación, una educación como especial, buscar más a lo social, ¿verdad? Claro que de ahí entran los intereses, pero cuando uno ve a los niños y que si sabe que una buena resolución, me parece a mí, es para todo un futuro de un ser humano, ¿verdad? Yo los felicito a ustedes, a la comisión sobre todo, y los enfoques que han tenido de ustedes cuatro son magníficos. Ahí seguimos en esa lucha. El derecho de familia ha evolucionado mucho y más bien nos hemos quedado atrás, pero hay que seguir luchando, y sobre todo para los colegas jóvenes, ¿verdad? Gracias. Tal vez, aunque yo no participé, pero digamos desde mi perspectiva de litigante, yo creo que la película nos deja a los abogados que trabajamos en esta materia, a mí me dejó como un resquemor, esa actitud como tan fría de los abogados en el proceso. Yo creo que, por lo menos en Costa Rica, lo siento por lo que he visto en los tribunales de otros colegas, que a veces yo no comparto el criterio de ellos, pero sin embargo yo me he dado cuenta que en los procesos donde se está discutiendo guarda, crianza, régimen de visitas, hemos empezado a asumir una actitud de mucho más calidez, digamos, en el proceso, que muchas veces permite que podamos resolver ese tipo de asuntos a través de una conciliación, como decía Mauricio, ¿verdad? Que por suerte que ya tenemos la posibilidad de resolver los conflictos a través si no de la conciliación judicial, que es como el último extremo al que se llega cuando ya no hay posibilidad de hacer una conciliación extrajudicial. Hay una nueva tendencia en los abogados que manejan familia de buscar el bienestar del menor, de tratar de que los menores se vean menos involucrados en los procesos y sufran menos y sean menos revictimizados. Yo creo que esa es la tendencia a la que tenemos que ir en el derecho familia, a tener una actitud de mucho más comprensión hacia los conflictos, de tratar de bajar hasta donde se pueda el nivel de enojo y las pasiones que los clientes a veces quieren manifestar en los procesos, de ser un poco como contenedores de todas esas pasiones, porque muchas veces un cliente quiere que se diga algo. A mí me han dicho que demanda con tanto glamour, me han dicho alguna vez, y es porque yo trato como de no decir, de usar palabras ofensivas, hirientes, que puedan causar en la otra parte un sentimiento de más enojo. Entonces yo creo que las nuevas actitudes que hemos ido aprendiendo a lo largo de los últimos años, todas las tendencias de resolución alterna de conflictos, toda la preparación que hemos tenido en vigilar el interés de los menores, porque no es solo responsabilidad de los jueces, es también responsabilidad de los abogados. Yo creo que todas esas nuevas tendencias en el derecho familia tienen que llevar a desjudicializar hasta donde sea posible todas esas diferencias, digamos, de criterio, y también para poder formar a los padres de familia en el rescate de los derechos de los menores de edad, de los cuales ellos son depositarios, porque es que
muchos creen que son los dueños de los derechos de los niños y de las niñas, y no, ellos son depositarios, los padres son depositarios de los derechos de los niños y de las niñas, y en esa función de depositarios deben cuidar de esos derechos, y en vez de negarles los derechos, deben protegerlos y que esos derechos tengan mucho más firmeza en la formación de la personalidad de los niños y las niñas, que serán los hombres del futuro, que tendrán que vivir en un mundo de procurar que vivan en un mundo de paz y no en un mundo de guerra, porque yo creo que la paz empieza desde el seno del hogar, y ahí es donde todos tenemos que estar involucrados hacia ese proceso de paz que debe haber y que se reflejará en la paz social también. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión de algunos, don Jürgen? Mauricio. Quería nada más como para ir cerrando. Definitivamente pues los niños y niñas, los hijos e hijas pues necesitan de ambos padres, y yo creo que nosotros como abogados, eso yo creo que es lo que tenemos que nunca perder el norte, ¿verdad? Como les decía al principio, o sea, el título de la película, o sea, lo que nos daba era eso, guerra, y vean que se ha girado como en eso, o sea, de que la ética de nosotros como abogados, hasta dónde nos da para no pensar en el menor, que es el que está en el medio de la ráfaga de tiros que hay a veces en los estrados judiciales, ¿verdad? Me llamó supremamente la atención una parte de la película donde el abogado le dice a Ted, saque los pros y los contras de qué es lo que usted va a ganar si pelea la custodia del niño, y él hace ahí el recuento, y en los pros no tenía nada, y los contras eran un montón de cosas, porque él a nivel profesional estaba tal vez en la cúspide, o sea, de todo lo que él, las renuncias que él tenía que hacer por ser padre, pues no le convenían, ¿verdad? Igualmente para mí es una llamada de atención, y no solamente le digo a los abogados litigantes, sino también a los órganos juzgadores, el derecho de ser padre como tal y la paternidad responsable como tal, no solamente es un derecho, es una obligación, ¿cierto? Pero los que nosotros vamos y accesamos la justicia para eso, pues que nos tomen en cuenta que si yo quiero ser padre, o sea, es porque de verdad, o sea, lo quiero ser, no que me lo tengan que venir a decir, tenés que hacerlo. Porque aquí, y yo creo que en la mayoría de nuestras sociedades, pues ¿qué es lo que pasa? O sea, hay que decirle, y perdón por el español, a esa partida de ¿cómo se llama?, de responsables, sos papá y tenés que asumir ese rol. Y a la inversa, cuando uno se somete más bien para que por favor, esos son mis derechos, valídenmelos, y ver que el aparato estatal y el aparato judicial es un monstruo que a veces se le viene a uno encima y que camina muy lentamente para que llegara uno por lo menos a ver esos intereses validados. Les dejo ahí nada más la inquietud. Muchas gracias. Bueno, nada más para hacer un pequeño resumen de lo que hemos compartido esta tarde-noche. Bueno, Jürgen nos ha venido a indicar en relación con la película que es importante ver el momento histórico, las coordenadas estéticas de la película. Nos ha enseñado cómo esta película surge de un nuevo cine doméstico en Estados Unidos, y cómo la película en la primera parte habla de un melodrama familiar, y en la segunda parte una película que se refiere a una película de juicios, dice él, con una estructura dicotómica donde es importante ver el papel que asume el padre, pero también la ausencia de la mujer en muchas etapas de la película. Doña Olga Marta nos ha hablado sobre las nuevas formas de masculinidad que surgen a partir de los años 80, y también en esas formas de masculinidad también formas de maternidad por la incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar. Y a pesar de que la película tiene 36 años, es una mirada al futuro
que hoy es una realidad. También nos habló sobre las nuevas parentalidades, donde analiza cómo es la situación de un padre que es un proveedor, un profesional competitivo y exitoso, que no escucha las necesidades de su familia y de que se ve enfrentado de pronto a asumir un rol de más participación en la vida de su hijo. Luego, cómo hay un ideal de mujer a la que se le encarga el cuidado del niño, donde asume con errores, pero con responsabilidad su papel. También es muy importante cómo en la película el padre refleja lo que es importante en la crianza del hijo, como con constancia, con paciencia, con escucha y con amor. Él llega a la conclusión de que él es un buen padre porque ha asumido con estas características su función. Y también doña Olga habla de los estereotipos que se ven reflejados a través de toda la película en relación con el papel que la sociedad le ha encargado a la madre y cómo la sociedad también había venido restando al padre esa posibilidad de ejercer su rol en un marco de una paternidad responsable. Don Mauricio nos ha hablado sobre lo importante que ha sido ver cómo a través de estos años han habido cambios legislativos y cambios jurisdiccionales desde su óptica de abogado y de usuario del sistema judicial. Igualmente, él indica que como padre todo este cambio en el ejercicio de la paternidad le han permitido enseñar a sus hijos a ejercer los diferentes roles que debe desempeñar el padre. Y también toda la tendencia nueva a una paternidad responsable. Estos son, digamos, los aspectos en resumen de lo que esta tarde hemos podido compartir y les agradecemos su presencia, lamentando que más personas no pudieran enriquecerse de una tarde tan provechosa como esta, y agradecer a don Jürgen y a doña Olga y a don Mauricio su participación esta tarde, y tenemos un certificado para cada uno por su exposición. Don Jürgen. Muchas gracias, muy amable. Y así damos por concluida esta tarde, esperando que en el futuro podamos tener la oportunidad de pasar de hacer otro cineforum con otras películas. Por ahí en internet dice que hay 25, algunos dicen 25, 30 películas que todo abogado debe ver. Kramer versus Kramer estaba entre esas. Y esperamos en el futuro, con otros temas relacionados con el derecho de familia, poder volver a hacer otro cineforum y contar con la participación de don Jürgen, que es un experto y una autoridad en esta materia. Muchas gracias. Buenas noches.